en primera fila. Éxitos. El caso del día. En Puntos Cardinales. 4:20 de la tarde. Desde el año 2002, cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Este día fue establecido por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para denunciar la explotación infantil que hay en muchos países del mundo. Pues para entrar en contexto y recibir a nuestra invitada de esta tarde y hablar de este tema, nuestra productora Michelle Cabrera hizo una cápsula para servir la mesa para esta conversación. Escuchemos. Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con el objetivo de concientizar sobre esta problemática. Este año, el tema se centra en la celebración del 25 aniversario del Convenio número 182 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la eliminación de las peores formas del trabajo infantil. En el 2020, se convirtió en el primer convenio de la OIT ratificado universalmente. El trabajo infantil hace referencia a situaciones y condiciones peligrosas para las que los niños y niñas son muy pequeños, privándolos de su infancia y exponiéndolos a condiciones extremadamente difíciles. En esencia, implica que en su infancia realicen trabajos en condiciones inapropiadas para su edad, que dañan su salud, moralidad y seguridad, lo que además les impide disfrutar de su derecho a la educación, al juego y a una vida saludable y digna. A pesar de los avances por erradicar el trabajo infantil, aún los esfuerzos son necesarios. De acuerdo con un informe de la UNICEF publicado en el 2020, 160 millones de niños trabajan en todo el mundo, donde en las regiones de América Latina y Asia vieron una disminución entre el 2016 y 2020 del 6% y 5.6% respectivamente, mientras que en el continente africano este incrementó el 22.4% al 23.9% en el mismo lapso de tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias a Michelle por este trabajo que ha presentado y que sirve para iniciar la conversación con la abogada, investigadora y coordinadora de la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en su núcleo en Guayana, Eumelis Moya. Un gusto conversar con usted, doctora Moya, bienvenida. Gracias, Lila, por la invitación. Cuando hablamos de trabajo infantil, ¿cuál es el marco, la legislación en Venezuela y qué se requiere para poder regularlo y cuáles son esas condiciones en las que sí está permitido y cuáles no? Bueno, lo primero que hay que entender es que en Venezuela el trabajo infantil en su sentido más estricto no está concebido. La ley habla de una edad mínima para que los adolescentes puedan entenderse legalmente en cursos en el ambiente laboral, que es a partir de los 14 años, ¿no? Y son en condiciones siempre que no colide, no choque, por ejemplo, con sus espacios académicos y que sea en un ambiente que no represente ningún tipo de afectación para su salud física, emocional y psicológica. En el caso de que la ley pueda permitir entender el concepto del trabajo de un niño entre su edad inicial y antes de cumplir los 14, tendrían que evaluarse algunas condiciones muy específicas. Luego que entiendes que entonces a partir de los 14 años, bajo estas condiciones de horarios, etcétera, pues debe estar autorizado por el ente regulador, que en el caso de Venezuela es el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, donde debe cursar un permiso de sus padres de forma tal que el Estado
pueda supervisar que en ese lugar de trabajo se cumplan las condiciones mínimas requeridas para la mejor estadía del adolescente. Y distintas organizaciones y por la crisis económica que ha habido en nuestro país, algunos monitoreos, entre ellos en COVID, dan cuenta de cómo muchos niños en muchos núcleos familiares no están enviando a sus niños a las escuelas y terminan contribuyendo o tratando de aportar o trabajar en el negocio familiar para poder ayudar a completar económicamente los gastos de esa familia. ¿Qué se ha podido ver ya desde el área de derechos humanos que tiene que ver con el trabajo infantil en nuestro país? Mira, nosotros hemos elaborado una serie de investigaciones enmarcadas en la esclavitud moderna, ¿no? Y hemos entendido que hay dos formas predominantes de explotación y de esclavitud que hablan de lo laboral y de lo sexual, ¿no? Que involucran o que afectan de manera especialmente a niños, niñas y adolescentes. Cuando uno revisa la afirmación que acabas de hacer, pues la validas en contexto, la validas en campo. Hemos tenido entrevistas con papás que nos dicen que ellos prefieren que el muchacho esté trabajando con ellos a que pueda estar en la casa o solo y quede como a la merced del ocio y con eso lo que pueda venir. Y hay otras familias que te dicen que la mano de su hijo o de su hija es una oportunidad más de llevar un bocado a la mesa. Esa es la visión que están teniendo los papás, específicamente en el estado Bolívar. Nosotros hemos, y cuando te hablo de estas cifras, de los colegios a los que pudimos tener acceso, una matrícula de 11.441 estudiantes, 2.500 estudiantes habían desertado del sistema escolar. Y de esos que quedaban, el 35% compartía estudios y trabajos. Esto es aproximadamente 4.004 niños comparten sus estudios con el trabajo, generalmente acompañado de los padres, sí. Claro, pero entonces si te pones a sumar estos 4.000 más los otros 2.000, ya tienes 6.000 de 11.000, de un universo de 11.000 que de alguna u otra manera está trabajando. Absolutamente, y que eso es nada más la población del estado Bolívar. Porque si te vas a otras entidades del país vas a conseguir con que hay cifras similares. ¿Y en qué trabajan? ¿Cuáles son los trabajos a los que apelan? Mira, dependiendo las edades, por ejemplo, los adolescentes trabajan en los microbuses colaborando con el tema de la recolecta del pago o trabajan en talleres de latonería y pintura, trabajan con la recolección de chatarra. Los niños, los más pequeños, entre los 7 y los 11 años más o menos, los hemos visto, por ejemplo, dedicados a la venta de cigarrillos al detal, de chucherías en las plazas alrededor de los centros comerciales, o acompañan a sus papás, por ejemplo, llevándolas, o si su papá tiene un puesto de venta de comidas en el mercado, de verduras en el mercado, ellos son los que llevan el mercado al carro de la persona que los compró. Los niños trabajan cuidando vehículos a las afueras de los expendios de comida o en farmacias. Son ese tipo de actividades las que hemos detectado. Ahora, ¿hay políticas de Estado para atender situaciones como estas? Porque el niño que está trabajando y deja de asistir a la escuela, deja de tener destrezas y formarse para en el futuro tener oportunidades de trabajo distintas a las que hace siendo un niño. Mira, nosotros hemos visto con preocupación la distorsión que hay a nivel social y cómo las familias están concebiendo o justificando este tipo de situaciones, ¿no? Cuando nosotros empezamos el trabajo en 2018, había una alarma colectiva, una alarma social sobre este tipo de situaciones. Cuando regresamos a terreno después de la pandemia hasta este año, las familias han normalizado esa situación. Cuando tú entiendes que las familias normalizan, entonces viene la segunda fase, que es que no se denuncia, no se exige y por lo tanto no se emprenden acciones para resolver o mitigar la situación. Desde el Estado siempre hemos dicho que hay un tema de no reconocimiento del problema. Entonces, cuando no se reconoce que existe un problema, no se emprenden políticas. Uno puede reconocer acciones como, por ejemplo, en alianzas con organizaciones internacionales que se crean cartillas formativas, educativas, informativas sobre cómo prevenir la violencia, sobre cómo prevenir, por ejemplo, abusos, pero no hay un marco
que forme a la ciudadanía sobre las condiciones del trabajo. Eso te lo digo yo, te lo va a decir algún jurista porque, bueno, revisa la ley y tiene acceso. Pero en los colegios, en los centros comerciales, incluso en las instituciones públicas, tú no ves ningún letrero que oriente sobre cómo evitar o cómo prevenir eso. Específicamente en el estado Bolívar, nosotros hemos documentado 1.300 casos de niños que se dedican a actividades mineras o conexas con la actividad minera, que hacen tobo, que hacen bateas, que trabajan machinas, que hacen alfombras y lo naturalizan. Esos son que solamente se dedican a eso. Hay otros que aún estando en la escuela, las maestras afirman que me voy el fin de semana con mi papá a echar batea para hacer 1 o 2 puntos de oro. Entonces hay una cultura social donde esto no se está entendiendo como un problema. Claro, y ahí la importancia, porque además se exponen a trabajos forzosos, no es la edad a la que le corresponden estar haciendo este tipo de trabajos y supone un riesgo porque son sumamente vulnerables para las situaciones a las que se pueden enfrentar y a las que están expuestos. Absolutamente. Por ejemplo, en el caso específico de la actividad minera, es la exposición, primero, además del riesgo, como mencionas, es la exposición a enfermedades endémicas, proliferación de paludismo y otras, es el tema de la naturalización de este tipo de situaciones, es el riesgo de la deserción escolar, es el tema del abuso y la explotación sexual que hemos documentado, niñas que están siendo obligadas a prestar servicios sexuales, niñas que están siendo entregadas a personas adultas bajo la excusa de recibir alimentos. Entonces, es lo que nosotros llamamos que se vuelven especialmente vulnerables, porque no dimensionan o son víctimas de la captación de grupos armados irregulares. Nosotros para septiembre del año pasado documentamos que hay alrededor de 450 jóvenes que se han enrolado en estos grupos armados por verlos como una alternativa de vida, por ejemplo. Eumelis, conversamos con Eumelis Moya, ella es abogado, investigadora y coordinadora de la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la UCAP Guayana. Antes hablabas de cómo se ha normalizado este tipo de prácticas y lo peligroso, porque si se normaliza no hay denuncias. Pero ¿qué pasa si alguien llegase a denunciar un caso de esto? Si alguien llegase a decir, mira, este niño lo veo que va a trabajar todos los días a una mina, incluso acompañado de sus padres. ¿Cómo actúan los consejos de protección? ¿Están en la capacidad, por ejemplo, en un estado en el que nada más según el estudio al que has hecho referencia, se trataría de unos 6.000 niños aproximadamente? Yo te diría que eso es relativo, ¿no? Porque no todas las personas denuncian o denuncian ante la instancia correspondiente. Y lo importante es que cuando la persona vaya a hacer la denuncia conozca precisamente cuál es el órgano competente, y por eso desde el centro hemos preparado como algunas rutas de denuncia para que eviten lo que comúnmente conocen como peloteo, sepan cuál es la instancia en función del tipo del delito. Sin embargo, cuando tú hablas con los funcionarios encargados de la recepción de la denuncia, entiendes que se tramita la denuncia desde un conocimiento muy poco dogmático, muy poco aterrizado en el contexto jurídico. No hay un dominio especializado para subsumir, para encuadrar esa situación que se le está denunciando dentro de la tipificación de un delito, y por lo generalmente se desestima o lo que suele es revictimizarse a las personas y estas van perdiendo la fe, ¿no? Entonces, si tú me preguntas de capacidades, las instancias están instaladas. Hay fiscalías con competencia expresa, hay consejos de protección, no en todos los municipios como fuese el ideal, pero al menos sí en todos los estados, y hay consejos municipales, y hemos conocido de algunas iniciativas para agrupar a las ONGs que están activas en esos estados y en esos municipios para coordinar trabajos en pro de revertir. Sin embargo, hay una falencia en la preparación y la sensibilización de esos funcionarios. A veces es un problema de alta rotación, entonces esta persona a la que tú capacitaste, sensibilizaste, ya no es la misma que esta mañana, y no todos tienen ese tratamiento idóneo de la situación. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Eumelis, por conversar con nosotros y poner sobre la mesa este tema a propósito de celebrarse ayer el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
quizás no se habla lo suficiente en nuestro país de esta realidad que lamentablemente se ha hecho cada vez más común en las familias venezolanas. Sí, agradecidos con ustedes por el interés, porque por lo general en el espacio cívico suelen generarse algunas tendencias en algunos temas, ¿no? Y es importante entender que esto no es una tendencia, que es una problemática que cada vez se arraiga muchísimo más y que merece especial atención precisamente por lo que comentabas, el impacto a futuro, lo que significa como sociedad que sea esta precisamente el grupo que no esté recibiendo lo que debe recibir. Eumelis Moya es abogada, investigadora y coordinadora de la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. 4:35 de la tarde. Vamos a una pausa y venimos con más.